Universidad de Sonsonate. Métodos probabilísticos Grupo 02. Ingeniero Ricardo Vizcar. Integrantes: Alan Stevie Maravilla Hernández, Hamilton Eduardo Cáceres Serén, Melanie Daniela Lobato Herrera, Marjorie Gisela Hernández Sarceño. Experimentación. Se realizó un experimento para comparar la calidad de 4 tipos de detergentes, factor B, colocando la misma cantidad de detergente en un recipiente con agua a diferentes temperaturas, factor A. Introduciendo un pedazo de tela con una mancha específica, registramos el tiempo en que tarda en desaparecer dicha mancha. Mediante la prueba F para el modelo de diseño factorial de 2 factores, determinaremos si los factores A y B intervienen juntos o separados en el tiempo en que tarde en salir dicha mancha. Experimento. Dicho experimento se realizó comparando 4 tipos distintos de detergentes con sus respectivas marcas, a 3 temperaturas diferentes, con el objetivo de comprobar si dichos factores, los cuales son la temperatura y el detergente, tienen una intervención activa en lo que es el tiempo en que la mancha tarda en salir. Los datos obtenidos pueden ser visualizados en esta tabla, donde se pueden analizar mejor los resultados. En total se registraron 36 tiempos, los cuales fueron divididos en 3 réplicas por procedimiento. Paso número 1. Como paso número 1 tenemos las hipótesis nulas. La primera es para probar la hipótesis de no diferencia debido al factor A, que es que todas las medias aritméticas de la temperatura son iguales. Como hipótesis nula número 2 tenemos para probar la hipótesis de no diferencia debido al factor B, que es que todas las medias aritméticas de los detergentes son iguales. Y la tercera es para probar la hipótesis nula de no interacción de los factores A y B. Paso número 2. Tenemos las hipótesis alternativas. Como primera hipótesis alternativa tenemos que no todas las medias aritméticas son iguales en cuestión de marcas de detergentes. Como hipótesis alternativa número 2 tenemos que no todas las medias aritméticas son iguales en cuestión de temperatura. Y como tercera hipótesis alternativa tenemos que A y B no son iguales a 0. Paso número 3. Tenemos el nivel de significación, con un 95% de aceptabilidad y a un doble extremo que nos da como valor 0.025. Paso número 4. Tenemos la letra C, que representa la cantidad de marcas diferentes de detergente que usamos en nuestras pruebas. La letra R representa las 3 temperaturas que utilizamos. N', que es la cantidad de réplicas que hicimos con cada temperatura y detergente. Y N, que es la cantidad de resultados totales. Paso número 5. Tenemos la identificación de fórmulas para nuestra prueba F, para el modelo de diseño factorial de 2 factores. Como FA tenemos para el primer factor, que es la temperatura. Como FB tenemos para el segundo factor, que es la marca de detergentes. Y FAB, que es para ambas. Paso número 6. En este paso tenemos la determinación de valores críticos. Para nuestro primer factor tenemos un valor de 4.32, para nuestro segundo factor tenemos un valor de 3.72 y para los 2 factores combinados tenemos un valor de 2.99. Tabla. En esta tabla tenemos los valores críticos que nosotros en el paso 6 encontramos. Esta es la tabla que vamos a utilizar para resolver el paso número 7. Para encontrar la varianza debido al error, primero vamos a encontrar la suma de los cuadrados debido al error. Para eso primero
Vamos a tomar la tabla de datos que nos dieron al inicio del ejercicio y vamos a elevar cada dato al cuadrado. Después vamos a hacer la sumatoria de todos los datos y a nosotros nos dio 1117.6221. Después vamos a sumar las 3 réplicas y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Posteriormente vamos a sumar los cuadrados que nos dieron como resultado y así vamos a obtener 3348.8457. Este resultado lo necesitamos negativo, así que lo vamos a multiplicar por menos 1. Eso que nos dé lo vamos a dividir entre n, que sería 3. Y a eso le vamos a sumar 1117.6221 y así vamos a obtener el SSE, que nos dio 1.3402. Para encontrar el MSE vamos a dividir el SSE entre R por C y eso multiplicado por n-1. Así obtenemos la varianza debido al error, que nos dio 0.05584167. Para encontrar FA, lo primero que vamos a hacer es ir a la tabla de valores que nos dan al inicio del ejercicio y vamos a tomar los totales verticales. Esas serían nuestras X. Eso lo vamos a elevar al cuadrado y la suma la vamos a dividir entre C por N. A esto le vamos a restar el gran total. El gran total es el total que une los totales verticales con los horizontales. Esto lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a dividir entre R por C por N. O sea, 3 por 4 por 3. Eso sería el SSFA. En nuestro caso nos dio 18.13. Ahora, para encontrar el MSFA tenemos que dividir el SSFA entre R menos 1. En nuestro caso sería entre 2. Y nos da como resultado 9.06. Ahora, para encontrar FA vamos a dividir el MSFA entre el MSE que ya habíamos encontrado antes. Y como resultado nos dio 162.42. Para encontrar FB vamos a ir nuevamente a la tabla inicial de valores y vamos a tomar los totales horizontales. Ahora esos serán nuestras X y eso lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a sumar. Nosotros obtuvimos 9856.72. Eso lo vamos a dividir entre R por N y le vamos a restar el gran total al cuadrado entre R por C por N. Así obtuvimos el SSFB, que sería 7.84. Ahora vamos a encontrar el MSFB dividiendo el SSFB entre C menos 1, o sea, entre 3. Y como respuesta obtuvimos 2.61. Ahora, para encontrar FB, vamos a dividir el MSFB entre el MSE, que ya lo habíamos encontrado antes. Como respuesta nos dio 46.80. Para encontrar FAB, lo primero que vamos a hacer es encontrar la suma de cuadrados debido al factor AB. Para eso vamos a utilizar la tabla donde sumamos las réplicas y elevamos al cuadrado, donde obtuvimos el 3348.84 y eso lo vamos a dividir entre n. A este resultado le vamos a restar 13.265.88 entre C por N, que sería lo que utilizamos para encontrar FA. A lo que nos dé de esa división le vamos a restar 9.856.72, que es lo que utilizamos para encontrar FB, y lo vamos a dividir entre R por N. Al resultado le vamos a sumar el gran total al cuadrado y lo vamos a dividir entre R por C por N. Así obtenemos SSAB y nos dio 2.95. Ahora, para encontrar MSAB vamos a dividir el SSAB entre R-1 por C-1, que eso nos dio anteriormente 6. El MSAB nos da como resultado 0.49. Ahora, para encontrar FAB vamos a dividir el MSAB entre el MSE y eso nos dio como resultado 8.80.
Continuando con el paso 7, los resultados son los siguientes. Para el factor A, 162.42. Para el factor B obtuvimos un resultado de 47.80 y para el factor AB un resultado de 8.80. Para el paso 8 dibujamos la curva del factor en A, donde el 4.32 lo obtuvimos del paso 6, que corresponde al FU del factor en A. El 162.42 es el dato que acabamos de encontrar en los resultados del paso 7. Y como podemos observar, el 162.42 es mayor que el 4.32, entonces nos cae en zona de rechazo. Para la curva del factor en B, también tenemos el 3.72 que lo obtuvimos del paso 6, que corresponde al FU del factor en B, donde el 46.80 lo obtuvimos de los resultados del paso 7 y es mayor que el 3.72, entonces también cae en zona de rechazo. Para la curva del factor AB, tenemos el 2.99 que lo sacamos del paso 6, que corresponde al FU del factor AB, y el 8.80 que lo obtuvimos del resultado del paso 7. Como podemos observar, el 8.80 es mayor que el 2.99 y al igual que en el factor A y en el factor B, cae en zona de rechazo. En el paso 9 vemos si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Para este caso, en el factor A se rechaza la hipótesis nula, para el factor B se rechaza la hipótesis nula y para el factor AB también se rechaza la hipótesis nula. En el paso 10 tenemos las conclusiones. En base a lo que obtuvimos en el paso 9, podemos deducir que para el factor A, la temperatura del agua sí tiene diferencia en el promedio del tiempo en que tarda en salir la mancha. Para el factor B, la marca del detergente sí tiene diferencia en el promedio del tiempo en que tarda en salir la mancha. Y para el factor AB, sí existe evidencia de un efecto de interacción entre la marca del detergente y la temperatura del agua. Es decir que tanto la temperatura como el detergente sí intervienen en el tiempo en que tarda en salir dicha mancha. En la interpretación de los efectos de interacción tenemos la tabla de medias de las réplicas. Y para sacar dichas medias, sumamos las réplicas y las dividimos entre 3, que es la cantidad de réplicas que hicimos en nuestro experimento. Para el rinzo natural a 20 grados, sumamos las réplicas, las dividimos entre 3 y nos dio como resultado 6.24. Luego para 50 grados, sumamos las réplicas, dividimos entre 3 y nos dio 5.32. Y para 100 grados, sumamos las réplicas, dividimos entre 3 y nos dio 4.52. Luego hicimos esto sucesivamente para el detergente líquido, para el detergente Sedex y el detergente Dani, obteniendo así el gráfico de tiempos promedio, donde podemos observar que algunos niveles del factor A responden mejor con ciertos niveles del factor B, como lo es en el caso del detergente líquido, que es el que está de color anaranjado, a una temperatura de 100 grados. La mancha sale rápidamente, no como en el caso del detergente Dani, que es el que está de color amarillo, a una temperatura de 20 grados, donde la mancha tarda mucho más en salir. Con esto podemos confirmar que sí hay una interacción entre el factor A y el factor B. Y si nosotros queremos que la mancha salga en el menor tiempo posible, esto depende tanto de la temperatura del agua como la marca del detergente.